Buenos días. Yo no voy a hablar de inteligencia artificial ni de cómo matar a gente. Vamos a hablar del cielo. Para ello vamos a plantear cómo es el cielo nocturno a día de hoy, cómo era y cómo lo entendíamos en el pasado, y de esa manera reflexionar juntos sobre cómo construir el cielo del futuro. En primer lugar, en esta primera diapositiva hay una pequeña trampa, y es que, seguro que podéis reconocer alguna de las constelaciones que estamos mostrando, y además les hemos puesto el nombre por si acaso, que son la Osa Mayor y la Osa Menor. Esto, por supuesto, son constelaciones de estrellas que se pueden ver en el hemisferio norte, en el cielo del hemisferio norte. Y además también estamos destacando la estrella polar. ¿Por qué? Porque la estrella polar, que forma parte de la constelación de la Osa Menor, es la estrella que nos guía, es la estrella que podría ser nuestra brújula. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues resulta que si cogemos nuestro planeta Tierra y le metiésemos una varilla atravesando los polos, desde el polo sur hasta el polo norte, y por el polo norte proyectamos esta varilla hacia el infinito, pues ese eje de rotación terrestre llegaría más o menos a tocar el cielo en una posición muy cercana a la estrella polar. ¿Esto cómo lo vemos? ¿O por qué lo sabemos? Bueno, pues si nos quedásemos en un cielo oscuro, alejados de la contaminación lumínica, que también hablaremos de ello luego, observando durante varias horas cómo se mueven las estrellas, veríamos que todas las estrellas orbitan o rotan en sentido antihorario alrededor de la estrella polar. Y esto no es porque las estrellas se muevan, que también, sino que realmente es esa rotación terrestre la que hace que parezca que todo el cielo se va moviendo así. Bueno, sin embargo, muchas veces cuando salimos a ver el cielo, como ya en la actualidad no lo conocemos, pues no es tan fácil encontrar la estrella polar. Ahí no hay cartelitos con las constelaciones, ni están las líneas estas que dibujamos en las aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos la estrella polar? Bueno, pues tenemos un truco, que es que utilizamos estas dos estrellas de la constelación de la Osa Mayor, también conocida como el Carro, y proyectamos esa distancia en línea recta hacia arriba 5 veces. Y de esta manera llegamos a una zona del cielo en la que la estrella que más brilla es la estrella polar. Sin embargo, ¿esto ha sido siempre así? ¿Cómo ha cambiado el movimiento de los cuerpos celestes y del cielo desde la antigüedad hasta ahora? Bueno, para hablar de cómo cambia el cielo con el paso de los miles de años, tenemos que introducir otro movimiento de la Tierra. Está primero el de rotación, en el que la Tierra gira sobre sí misma, dando lugar al día y a la noche, algo súper cotidiano. También está el de traslación, en el que la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿no? Y esto nos da el calendario del año y con ello las estaciones. También esto es debido a esa inclinación de 23,5 grados del eje de rotación terrestre. Y después hay una serie de otros movimientos que no voy a mencionar, solo uno de ellos, que se llama precesión de los equinoccios. Bueno, este movimiento es lo que tratamos de describir aquí en esta imagen. Es un movimiento en el que parece que el eje de rotación de la Tierra y la Tierra hiciese como un movimiento parecido al de una peonza, que todos más o menos conocemos, ¿no? Bueno, pues este movimiento del eje de rotación terrestre describe una circunferencia que la vemos en color naranja en la parte de la derecha cada 26.000 años. ¿Qué representa esta línea naranja? ¿A dónde apunta en el hemisferio norte el eje de rotación terrestre? Por lo tanto, no es verdad que la estrella polar haya indicado el norte a lo largo de la historia de la humanidad. Y esto es bastante curioso, porque parece que el cielo no cambia, ¿no? Que siempre es igual. Bueno, pues ya en escalas de la historia de la humanidad hemos visto que el cielo se comporta de formas diferentes. Si nos fijamos en la parte de la derecha, podemos ver ciertas constelaciones, a lo mejor alguno de vosotros reconoce alguna otra de estas constelaciones, y tenemos en el 2000, en el número 2000, representa la actualidad, el año más o menos 2025, cómo el eje de rotación terrestre está alineado con la estrella polar. Esa estrella que coincide justo al lado del 2000 es la estrella polar que está en la constelación de la Osa Menor, como comentábamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de 2000 años la estrella polar
ya no nos indicará dónde está el norte, será una de las que se muevan a lo largo de la noche. Será la estrella Errai, que es de esa constelación que parece una casita de la que dibujábamos de pequeños y alguna gente actualmente. Esa estrella, que se llama Errai, será la que dentro de 2000 años nos indicará cómo no perder el norte. Y dentro de 12.000 años será Vega, esta estrella que está aquí detrás de mí, muy brillante, que está en la constelación de la Lira, y es una estrella importantísima en el campo de la astronomía y de la astrofísica, y una de las más brillantes en el cielo nocturno del hemisferio norte. ¿Qué pasa si nos vamos hacia atrás? ¿Qué pasa si nos vamos a la antigüedad? Bueno, pues si vamos al año 2000 y recorremos 2000 años hacia atrás y nos vamos al cero, cuando nació Cristo, pues ahí no había ninguna estrella que nos indicara cómo encontrar el norte. ¿Cómo hacíamos entonces? ¿Cómo hacen ahora en el hemisferio sur? Porque no tienen una estrella que nos indique cómo encontrar el sur. Pero hay otros trucos. Nosotros tenemos ese de la Osa Mayor y en el hemisferio sur se utiliza la Cruz del Sur para encontrar más o menos esa región del cielo en el que no hay ninguna estrella visible que nos llame la atención, pero en esa zona más o menos está el sur. Si seguimos yendo hacia atrás, 2.500 años atrás, unos 2.500, 3.000, vemos que hay otra estrella que se llama Zuban, de la constelación del Dragón, que en su momento era la que marcaba el polo celeste. Y esto es muy curioso porque en época de los egipcios, pues ellos ya sabían, tenían otro truco, no sé si veis aquí la constelación de la Osa Mayor. Bueno, está el truco nuestro, ¿no? Cómo encontrar Polaris, y ellos tenían otro truco con estas dos estrellas, proyectándolo hacia arriba, que encontraban su polo celeste en ese momento, que es la estrella Zuban, que significa estrella quieta. Es decir, esto muestra un conocimiento de las sociedades antiguas sobre cómo se comportaba el cielo. Y a día de hoy seguimos diciendo que la Tierra es plana. Bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos de ese conocimiento de las sociedades antiguas del movimiento de los cuerpos celestes, del Sol, la Luna y las estrellas, y también de los planetas. Y bueno, he puesto también este analema, justamente porque como el año que viene va a haber un eclipse solar total, que también va a pasar por Valladolid, pues resulta que esta figura lo que nos muestra, bueno, esto no es de la antigüedad, es actual, pero simplemente es una forma de ver que el Sol a lo largo del año se mueve por el cielo de forma diferente. Sabemos, por ejemplo, que en invierno no está tan alto en el cielo, ¿no? Ahí tenemos menos horas de luz, etc. Y si nos vamos a otras épocas del año, como en verano, pues el Sol atraviesa el cielo llegando a una altura mayor. Bueno, pues esto, si hiciésemos una fotografía del cielo a lo largo de un año completo, desde el mismo punto a la misma hora veríamos una especie de dibujo como este, que es como un 8. Y justo en el centro coincidió con el eclipse solar total que hubo el 8 de abril del año pasado en Canadá. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo el Sol se utilizaba como calendario natural y, por ejemplo, este, que es uno de los ejemplos más conocidos de Stonehenge, que muestra cómo se conocía por dónde se ponía el Sol o dónde amanecía en los solsticios y equinoccios, concretamente aquí en los solsticios. Aquí tenéis algunos otros ejemplos que no me da tiempo a explicar todos, pero bueno, simplemente son ejemplos de diferentes civilizaciones y sociedades antiguas que construían sus importantes templos y monumentos mostrando cómo jugaban con la luz del Sol, cómo tenían que ver estas construcciones con los calendarios lunares. Por ejemplo, por citar alguno de estas construcciones, en el templo de Abu Simbel, en Egipto, está construido de forma que el altar del fondo solo se ilumina 2 veces al año y son fechas relacionadas con los solsticios. La idea que quiero transmitiros es que a lo largo de toda nuestra historia, en un mundo en el que no había internet, la gente no se podía comunicar, diferentes culturas dieron muchísima importancia al cielo. Y hoy solo conocemos el carro, con suerte, y no encontramos ni el norte. Entonces, bueno, también se podría citar a nivel artístico, esto es una obra de Rafael, que es el Consejo de
sabios, no, de dioses, de los dioses, donde podéis ver cómo, en época griega y romana se le dieron los nombres de los dioses a los planetas que aparecían a lo largo de todo el año en el cielo nocturno. Y también cómo diferentes divinidades de diferentes culturas pues daban esa... Uy, se fue la presentación. Daban importancia al sol y a la luna, ¿no? A través de diferentes dioses, como por ejemplo el Sol Invictus, en la época romana, era una figura que representaba luz, que representaba poder, fuerza, esperanza, y que pasase lo que pasase, cada día el sol se levantaba por el horizonte. Bueno, vale, es verdad, aquí estamos. Bueno, pues eso, el Sol Invictus y algunos otros ejemplos de divinidades asociadas al sol y a la luna a lo largo de nuestra historia. Y ahora llegamos al presente. ¿Qué os llama la atención de esta imagen? Podéis ver cómo se mueve la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea, la mayor parte de los humanos que viven en el planeta Tierra no la pueden ver, viven en sitios en los que no se ve. Entonces, bueno, lo primero, esto es un timelapse grabado en agosto en mi tierra, en Allande, entonces voy a hacer un poco de publicidad geográfica, donde aún tenemos cielos limpios y, bueno, hay un montón de cosas que podríamos comentar desde timelapse, pero quiero destacar un par de ellas. Bueno, por un lado está la gente, ahí estamos haciendo una interpretación de cielo nocturno, utilizando estos láseres con los que mostramos las constelaciones, estrellas y planetas a lo largo de la noche. Los telescopios, vemos cómo se mueven las nubes. Por cierto, hay una nube fina, en este no, en el otro, en la que se puede ver el resto de los incendios de este verano. Tuvimos que cancelar un montón de actividades porque el cielo era una nube de humo. Pero lo que quiero que os fijéis en esta imagen es en lo que no son estrellas fugaces, son satélites. Satélites artificiales que están pasando, pues esta actividad dura 2 horas, imaginaros, o sea, están pasando constantemente. Los astrofotógrafos y personas que se dedican a la fotografía del cielo nocturno, ahora ya es imposible hacer una imagen sin que varios de ellos atraviesen las fotografías, ¿no? O el cielo. Entonces, esto es lo que tenemos en el presente. Esta es una imagen real, con tiempo de exposición, que me sirve para hablaros de que solo satélites Starlink, ahora mismo ya hay lanzados más de 10.000, y uno de los objetivos, bueno, porque hay un montón de información en Internet, es que se quiere llegar a crear una constelación de satélites para dar Internet a lo largo de todo el planeta, ¿no? Lo de la derecha sería una ilustración de ese reparto, ¿no? De esta mega constelación de satélites, y a la izquierda podéis ver una fotografía de cielo nocturno de Daniel López, astrofotógrafo, que intentaba hacer una de las fotografías a uno de los cometas del año pasado y, bueno, pues ya veis la estela luminosa que hay en el cielo. Por otro lado, está el tema de la basura espacial. Estos son datos de 2019, no están actualizados, o sea, ahora será peor, seguramente. Y aquí veis un poco una representación de los objetos que hay en el espacio mayores de 1 metro. Si nos vamos a los que son menores de 1 milímetro, o bueno, mayores de 1 milímetro, estamos así. Estas imágenes también quiero contaros que el espacio es muy grande y es muy amplio, ¿vale? Verlo así impresiona muchísimo, realmente, hay muchísima basura espacial y ahora, pues hay que pensar un poco qué hacemos con esto, porque imaginaros, se van a lanzar 42.000 Starlink, pero hay muchas otras compañías y entidades que quieren lanzar sus propias redes de satélites. Entonces, el cielo del futuro, pues imaginaros cómo va a ser. Pero es que además, tenemos un concepto más que mencionar, que a mí es uno de los que más me gusta hablar, que es esa luz que apaga las estrellas. Bueno, las estrellas no se apagan cuando hay una explosión de supernova o no, estos fenómenos astrofísicos, pero me gustaría hablaros de la contaminación lumínica. Es una de las formas de contaminación más desconocidas y, pues realmente suponen una amenaza no solo para las personas, sino para el resto de las especies que conviven con nosotros en el planeta, ¿no? Bueno, aquí puse el punto gordo, bien gordo en Valladolid,
Pero podéis ver en este mapa de contaminación lumínica cómo hay regiones con un claro exceso de iluminación artificial, porque la contaminación lumínica es la introducción de luz artificial en la atmósfera terrestre, y cómo cada vez son más reducidos y pequeños los espacios desde los que todavía podemos ver la Vía Láctea, por ejemplo, a simple vista, que serían las zonas en color azul. Bueno, yo vivo en esta, ¿vale? Bueno, si nos vamos al mundo entero, la población mundial, pues más del 80%, de hecho del 83% de los habitantes del planeta residen en lugares en los que no se pueden ver la luz de las estrellas. Y esto además aumenta actualmente a una media de 9,6% anual, con lo cual esto es un problema bastante grave. Y eso, lo que os decía, la contaminación lumínica no solo nos afecta a nosotros, que no podemos ver las estrellas y hacer fotitos, sino que realmente tiene un impacto muy, muy importante en el resto de seres vivos, como por ejemplo las aves migratorias e incluso los peces, que yo cuando me puse a investigar sobre este tema, digo, pues son a lo mejor especies que a priori no se te vienen a la mente, ¿no? Parece que siempre pensamos en los búhos y en las aves con hábitos de vida nocturnos. Bueno, aquí os pongo un vídeo no sé si sabéis, en la zona de las Torres Gemelas se hace un tributo de luz que se llama un homenaje, con un montón de focos enormes, verticales, que proyectan luz hacia el cielo. Pues se hizo un experimento en el que se midió el número de aves migratorias que se veían atrapadas en este momento del homenaje de luz, y aquí la gráfica con los resultados. Lo que se ve aquí, en la parte de arriba, es como cuando las luces están apagadas hay unas 500 aves más o menos en la zona. Cuando se encienden las luces, fijaros el número al que pasamos, 15.700. Eso en un radio de medio kilómetro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas aves, que en teoría salen de un punto para llegar a otro, ¿no?, y completar sus ciclos, pues terminan agotadas, exhaustas, o terminan ahí distraídas, se desorientan y terminan no llegando a su lugar de destino. Además, hay algunos otros artículos, cada vez son más numerosos los artículos que muestran los efectos y el impacto de la contaminación lumínica en todo el planeta. Aquí tenéis una imagen de Chicago en la que se ve perfectamente cómo ese exceso de luz artificial, por paneles publicitarios, por farolas, etcétera, no se ve directamente ninguna estrella, aunque hay muy poquito espacio de cielo, pero muestra este artículo, aparte de los efectos que hay de derroche energético y otras acciones, pues también se muestra que la protección del cielo o la reducción o regulación de luz artificial no consta en la mayor parte de las leyes y, por ejemplo, no está contemplado como un objetivo de desarrollo sostenible. De hecho, ahora se está peleando para que el ODS 18 se incluya como la protección del cielo y los ciclos naturales. Y llegamos al punto en el que aparecemos aquí los de Giant Stars, la casa de papel, con nuestros telescopios nocturnos, como unas de las iniciativas de gente preocupada por esto, que afortunadamente cada vez somos más, y trabajamos con el corazón pensando que podemos poner nuestro pequeño granito de arena para que el cielo del futuro no sea el desastre que estamos creando. Nuestra misión es la de proteger el cielo y para eso utilizamos esos espacios oscuros en los que aún se puede disfrutar de la luz de las estrellas, en los que aún podemos reconectar con esta parte inherente al ser humano, que es el disfrutar del cielo nocturno, como hacían todas las otras sociedades y civilizaciones antiguas y que ya casi nunca hacemos. Y además desarrollamos actividades en las que mostramos cómo la astronomía y la astrofísica pueden ayudar a territorios en riesgo extremo de despoblación a generar un impacto económico y social positivo, como por ejemplo en esta actividad en la que hablamos en una mina de época romana de qué es el oro y que es un oro cósmico, que el oro se genera en el espacio. Y con esto descubrimos la historia del territorio, cómo se modeló la orografía de las montañas de Allande
de la mano de la física y del turismo científico. Además, trabajamos también en centros educativos para inspirar a las nuevas generaciones, esto no es nada fácil, a que sean los nuevos guardianes del cielo y que bueno, pues ya empiecen su andadura con esta misión, ¿no? Que se sumen a nosotros y hoy pues espero que todos vosotros. Por otro lado, también nos preocupamos por hablar con las personas mayores, que fueron ya los últimos en observar el cielo y cómo se comportaba el cielo, no solo a nivel astronómico, sino también meteorológico. Saben que cuando la niebla se mete por un sitio, al día siguiente va a llover o no, estas cosas. Ahora ya nada, miramos para el móvil y muchas veces pues fallan, ¿no?, las aplicaciones. Decírmelo a mí, que me dedico al tema astronómico. Entonces, este proyecto, que se llama Miradas al cielo, hablaba de eso, de proteger nuestro conocimiento ancestral o nuestros conocimientos populares que se transmiten de generación en generación, porque esto es patrimonio inmaterial. Y bueno, todo esto lo desarrollamos en Allande, que es un concejo del suroccidente asturiano, que también es destino turístico Starlight y es donde estamos desarrollando estas acciones fundamentalmente, aunque trabajamos por muchos otros lugares. Y esto me da pie a hablaros también de una fundación que se llama la Fundación Starlight, que seguro que a muchos os suena, que trabaja a nivel internacional para fomentar el desarrollo de proyectos que den a conocer el cielo, que inspiren y traten de concienciar a la sociedad sobre la protección del cielo. Y aquí, por cierto, veis una fotografía de auroras boreales el año pasado, tomadas en Allande, y esto de aquí es una Perseida, porque además era el 11 de agosto. Entonces, bueno, no me repito, nuestra misión es volver a reconocer el cielo, porque, bueno, sobre todo depende de nosotros y ya hay un montón de entidades que están trabajando en esta línea. Por ejemplo, la Dark Sky también otorga unas certificaciones que protegen o tratan de proteger lugares en los que bueno, hay este acceso al cielo y que esto siga siendo durante mucho tiempo, como la Gran Reserva Internacional de Cielo Oscuro de Texas y México. Después, aquí en España, también tenemos proyectos pioneros, como por ejemplo el que se está desarrollando en Soria, que no es cambiar 4 lucecitas en un pueblo, no, es involucrar a toda una provincia, ciudad incluida. Y esto es referente porque es muy difícil. Y bueno, ya se están consiguiendo cosas grandísimas, se está reduciendo la temperatura, el color de las luminarias, orientando la luz hacia donde la necesitamos realmente, no hacia el cielo. Y bueno, es un trabajo realmente pionero y referente aquí en España. También si nos vamos a otros países, pues Chile, por ejemplo, ya desarrolló una normativa en la que se restringe el uso de luz azul, y para esto me viene muy bien la explicación de la charla de Patricia de antes. Y bueno, aquí podéis ver el cielo del hemisferio sur con 2 galaxias satélite que son las nubes de Magallanes y se ven a simple vista. Ya para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues lo primero, si tengo una casa en el pueblo y quiero poner un foco, pues intentar pensar para qué queremos el foco, dónde queremos iluminar y sobre todo, bueno, pues en qué horarios utilizar esta luz y pequeñas acciones por llegar a hacer cambios grandes. Y por último, también hay misiones para recoger esta basura espacial, como por ejemplo la ClearSpace de la ESA, que si todo va bien, pues está planificada para que en 2029 pues se lance un satélite para recoger parte de otro de los que están orbitando y con esto ya hagamos pues, que las futuras misiones se puedan recoger y no se queden contribuyendo a esa basura espacial que ya hay por todas partes. Termino con esta fotografía y antes de tiempo, me puedo enrollar con esta foto un minuto. Bueno, esta es una foto de Allande. Es de verdad, y le pedí a un fotógrafo profesional asturiano, dije, yo quiero una foto del Camino de Santiago, y me hizo esta fotografía. Y es que a la Vía Láctea también se le llama Camino de Santiago. Entonces tenemos en esta fotografía 2 caminos de Santiago, el del territorio, que en este caso es el primitivo, que atraviesa una zona con cielos súper limpios y no solo un poco contaminados lumínicamente, sino también a nivel ambiental, y pues esa Vía Láctea, ¿no?, que nos puede guiar. Y esto, bueno, termino diciendo que este es el camino que tenemos para recorrer, ese camino
que tenemos que ir dando pasos y, a poder ser, construirlo entre todos. Muchísimas gracias.